Buen día. Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. George Santayana. Durante este curso me ha tocado exponer sobre temas sociopolíticos de gran trascendencia, tanto nacionales como internacionales, actuales e históricos. Dentro del contexto nacional, mi primera evidencia del portafolio de fuentes iconográficas narró cómo el expresidente Andrés Manuel López Obrador supo capitalizar las dolencias actuales e históricas del pueblo de México para construir su trayectoria política que lo catapultó a la presidencia. Y no solo eso, sino que de la mano del gran culto a su personalidad que se fue construyendo durante todo el camino, logró conseguir que los mexicanos respaldasen su actuar político como presidente, a pesar de que este sea algo a lo que el candidato López Obrador y sus seguidores se habrían opuesto contundentemente. Por otra parte, en la primera presentación que hice al grupo, la cual se trató de la llegada al poder de los nazis, pude identificar paralelismos entre dicho partido y el grupo actualmente en el poder en México, así como el que considero será el próximo grupo encargado de arrebatarle el poder a la autodenominada Cuarta Transformación. Precisamente esa es la intención de este videoensayo, utilizar la información histórica nacional e internacional para comprender cómo fue que llegamos a donde estamos, políticamente hablando, claro, aquí en México, así como lo que considero que nos depara como nación. Por lo anterior, se recordará concretamente la estrategia de Adolfo Hitler para consolidar el partido de los nazis. Se recorrerá brevemente la trayectoria histórica de la política en México desde inicios del siglo XX y también se analizará rápidamente la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador y la consolidación de la hegemonía de Morena. Con estos análisis se podrá hacer un comparativo de dichos paralelismos previamente referidos, para posteriormente hacer una proyección de lo que se avecina. Primero que nada, vale la pena recordar el auge de la hegemonía del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Este fue un partido que en un inicio no gozaba de la popularidad que es recordada, sino todo lo contrario. En las elecciones al Reichstag de 1928 no obtuvo ni siquiera el 3% de los votos válidos. Sin embargo, hubo dos factores clave que se dieron rumbo a 1930. El primero fue que el partido se creó pequeños grupos para hacer trabajo territorial y acercarse a la gente. Por ejemplo, grupos de doctores, estudiantes, mujeres, etcétera. Y el segundo, y probablemente más importante, fue el estallido de la Gran Depresión en 1929, la cual despertó angustias en los alemanes, haciendo imprescindible un cambio de régimen, lo cual volvió atractivo tanto a la extrema izquierda, o sea, los comunistas, como a la extrema derecha, o sea, los nazis. Posteriormente, en 1930, hubo elecciones y los nazis subieron un 16% su votación recibida, quedando así en segundo lugar. El inicio de la década de los 30 fue un periodo de marcada inestabilidad política en Alemania, lo cual ocasionó muchas elecciones anticipadas. Para ambas elecciones que se celebraron posteriormente en 1932, el partido nazi se colocó en primer lugar de la votación con un amplio margen. Posteriormente, en 1933, el canciller Schleicher quiso disolver el Parlamento y al no conseguirlo, se vio obligado a dimitir, siendo sustituido por Adolfo Hitler, quien finalmente disolvió el Parlamento convocando a nuevas elecciones donde su partido quedó en primer lugar, 25 puntos arriba de su más cercano contendiente. Posteriormente, con el nuevo parlamento a su favor, expidió la ley habilitante, misma que eliminó a los partidos de oposición, consolidando así la hegemonía del partido nazi. De aquí se puede observar las elecciones que hubieron posteriormente en el mismo año de 1933, donde básicamente era como un referéndum de si estabas a favor o en contra del partido nazi. Y obviamente esto era ganado ampliamente por dicho partido. De aquí se pueden obtener dos lecciones importantes. Una es que no siempre quienes van con el pueblo realmente están con él. La segunda es que los gobiernos autoritarios y o totalitarios llegan por la vía democrática. Por otra parte, vale la pena recordar la construcción de nuestro régimen político actual en México. Comenzamos el siglo XX en los últimos años del Porfiriato, un periodo que, si bien representó avances y modernización para México, como toda dictadura, estuvo marcada por la represión a las disidencias.
Con esto se dio inicio a la llamada Revolución Mexicana, lo cual trajo consigo una ola de violencia e inestabilidad política, así como su resultado más tangible incluso a nuestros días, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Una vez culminado el conflicto, no hubo mucha estabilidad tampoco. En 1920 asesinaron al constitucionalista Venustiano Carranza por órdenes del revolucionario aguaprietista Plutarco Elías Calles, y en su lugar quedó Adolfo de la Huerta, quien convocó a elecciones que le dieron el triunfo a Álvaro Obregón, con el 98% de los votos. Posteriormente, llegó a la presidencia Plutarco Elías Calles en 1924 con el 84% de los votos, y durante su sexenio se publicó una reforma constitucional que permitía una reelección, con lo cual Obregón se postuló y fue proclamado presidente para el periodo 1928-1924. Sin embargo, fue asesinado antes de tomar posesión, ante lo cual asumió el secretario de Gobernación, Emilio Portes Gil, como interino, dando inicio al Maximato, donde la influencia de Calles en los tres presidentes de ese periodo fue bastante notable. Posteriormente, arribó al poder Lázaro Cárdenas, con políticas socialistas muy parecidas a las implementadas por la Unión Soviética: plan sexenal, reparto agrario, expropiación de activos petroleros, entre otros. Al culminar su sexenio, asume Manuel Ávila Camacho como presidente, y lo más destacable de su sexenio fue el ingreso de México a la Segunda Guerra Mundial, lo cual representó una gran oportunidad de crecimiento para el país debido a la mano de obra que significaba México en ese entonces para sus aliados en la guerra. Posteriormente, de Alemán a Díaz Ordaz, derivado de esta oportunidad, se dio el llamado desarrollo estabilizador, con lo cual la economía crecía a niveles anuales muy elevados. Sin embargo, los sexenios de Díaz Ordaz y su sucesor, Luis Echeverría, son recordados principalmente por las represiones de Tlatelolco en 1968 y por el Jueves de Corpus en 1971. Después de años de prosperidad, con Echeverría se introdujeron políticas monetarias expansivas, caracterizadas por un exceso de gasto público, emisión de papel moneda sin valor y altos niveles de endeudamiento para el país, lo cual ocasionó crisis económicas que fueron heredadas al gobierno de López Portillo. Fuera de la materia económica, algo por lo que se destacó dicho gobierno fue por ser el primero que, tras 40 años de hegemonía del PRI, impulsó una reforma electoral que permitió las bases de la representación proporcional de las minorías en 1977. Como dato curioso, López Portillo fue el presidente que al inicio de su sexenio indicó que defendería el peso como perro, y al final se dio la gran devaluación y por eso es que se le ve llorando en su último informe de gobierno. Posteriormente, en 1982, Miguel de la Madrid recibió un país quebrado, ante lo cual introdujo políticas neoliberales que, si bien beneficiaron el desarrollo económico en general del país, afectaron también a los sectores más vulnerables ante el recorte de subvenciones, algo por lo que su sexenio también es recordado, es por el fraude en las elecciones de 1988, con la famosa caída del sistema. Cosa que, según lo planteado en mi primera evidencia, fue punto clave para el auge de la corriente izquierdista. Precisamente el descontento social generado por este evento fue el parteaguas para la democratización del país con las reformas que crearon el IFE en el 90, que le dieron autonomía en el 96 y que garantizaron también la objetividad e imparcialidad de juzgadores en el mismo año. Este avance en materia de certeza jurídica fue imprescindible para el crecimiento reciente de México. Durante los siguientes sexenios, si bien en el 2000 hubo alternancia, se siguieron las mismas políticas neoliberales de construcción de un Estado de Derecho y de democratización de la nación que se manejaron desde los 80. Sin embargo, lo que distinguió dichos sexenios fueron escándalos de corrupción, estrategias contra la criminalidad, en específico la guerra contra el narco, y más situaciones dañinas para nuestro tejido social, concretamente el caso Ayotzinapa, el incendio de la guardería ABC, entre otros. En paralelo, se encontraba López Obrador capitalizándolos, construyendo el camino a la presidencia.
Ahora bien, la presidencia de López Obrador tuvo bastantes desaciertos que estuvieron técnicamente homogéneamente distribuidos a lo largo del sexenio, entre los cuales figuran principalmente la claudicación como estrategia de seguridad que llevó a tener el sexenio más violento de la historia, el manejo negligente de la pandemia, la destrucción del avance en materia de Estado de Derecho mediante varias reformas que son dañinas para los derechos fundamentales, como lo es la reforma judicial o la recientemente aprobada de supremacía constitucional. Todo esto daña los derechos fundamentales de las personas. O también mediante la imposición de incondicionales al frente de las instituciones democráticas más importantes para el país. Véase, por ejemplo, Tadei en el INE, Soto en el Tribunal Electoral, entre otros. Así como una remarcada injerencia en los procesos electorales, algo que como candidato reprochó en múltiples ocasiones a los expresidentes. Todo con el visto bueno, o bueno, con la resignación, según sea el caso, de un sector significativo de la población, a causa de su mayor desacierto político, la asistencia social incrementada durante su sexenio. Una vez analizado este análisis, se concluye que algo en lo que se parecen Morena y el partido nazi es en el gran trabajo territorial realizado para mantenerse cercanos a la gente, mismo que les permitió llegar al poder. Con base en la historia reciente de México y ante la radicalidad de la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, puedo prever que eventualmente ahuyentará inversiones. No solo en el aspecto de que se frene la llegada de nuevas inversiones a México, sino que también puede propiciarse una fuga de capitales debido a la disminución de certeza jurídica que representa la nueva hegemonía nacional, lo cual deriva no solo en el desempleo y sus vicios, sino también en una eventual disminución de la recaudación del gobierno ante la disminución de empleos y empresas gravables, la cual pondría al gobierno en una situación complicada para no caer en crisis. O aumentan impuestos, aquí cabe destacar que recientemente Ricardo Monreal dio a conocer las intenciones de una eventual reforma fiscal. O también la otra opción es que nos endeudemos aún más como país, o que se recorten los programas sociales, o una combinación de estas tres opciones que les acabo de indicar. La situación crítica en la que se encuentra México puede observarse mediante el aumento del dólar, el cual ha sido ineludiblemente notable desde que se conocieron los resultados de la elección y se ha acentuado en momentos como el aval de la sobrerepresentación del oficialismo en el Congreso y las reformas que minan el Estado de Derecho y la certeza jurídica. Ahora bien, por otra parte, las reformas en pro de los trabajadores que representan un potencial incremento de los costos de las empresas pueden traducirse en un incremento generalizado de los precios o bien inflación. Sin embargo, al tomar algunas de estas reformas, la inflación como base, el país habrá de caer en espirales inflacionarias sin precedentes. En esos momentos de crisis económicas es donde se puede tener alternancias, como lo ocurrido en Argentina en 2023 con el arribo de Javier Milei y más recientemente con el arribo de Donald Trump. Con base en lo anterior, proyecto que el próximo grupo en el poder habrá de ser la derecha. La verdadera interrogante es, ¿podremos conseguir esa alternancia bajo un panorama de dominio de los árbitros electorales por parte del Ejecutivo Federal? ¿Cuánto habrá de tomarnos dicha alternancia? ¿Años o décadas? Se los dejo para la reflexión y muchas gracias por su atención.